Filosófica de la política internacional, precisamente veíamos un tema tan local como los jueces de paz y la perspectiva internacional que en el fondo buscan eso también, llegar a acuerdos internacionales por la vía de la paz. Y entonces se nos ocurría preguntar esa filosofía del derecho internacional, que a veces se toca porque se habla economía internacional, estrategia internacional, diplomacia internacional, pero filosofía del derecho internacional, ¿qué podemos decir? Tú, Miguel Albuja, que eres profesor en esta materia en varias universidades. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, embajador. Bueno, es un tema poco trabajado, muy poco trabajado, desafortunadamente. Nosotros estamos empeñados en este momento en hacer programas de difusión de la filosofía. Y eso es un área que sería interesantísima de trabajar. La voy a incluir dentro de esta parrilla de temas que tenemos, porque estamos ahorita en un proyecto de expansión del tema de la filosofía como un tema fundamental. ¿Pero tú estás en la Universidad Central y en la Metropolitana por ahora? ¿O sí, en ambas universidades. Pero están con proyectos de llevar a los jóvenes una introducción a la filosofía general, incluyendo lo que es la diplomacia. Exactamente, sí, porque el tema de la filosofía en las universidades es extremadamente formal y queremos trascender un poco ese ámbito, sin perder calidad, sin perder profundidad, pero estamos con un proyecto que llamamos Filosofía en Gotas, que es la posibilidad de llevar filosofía de forma simple al hombre común, a la calle, a diversos temas donde normalmente no se trabajan. Sí, porque me imagino que en el problema, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, que se van a reunir en Arabia Saudita, allí es más el cómo, pero en cambio los filósofos responden el por qué y hasta dónde y cuándo y a qué se debe y si eso es así la guerra o no es, la paz que consiste, son preguntas filosóficas, ¿no? Claro, eso es así, y además hay un gran tema dentro de la filosofía que es la filosofía de la guerra, trabajada por grandes teóricos. Y de la paz, por supuesto, también. Y la filosofía. La paz perpetua, ¿no? Exactamente. De don Immanuel la Kant. concepción de Kant, exactamente. Pero el tema de filosofía de la guerra es un tema muy importante que se ha trabajado mucho. Bueno, Tucídides, desde la época del Peloponeso, en la guerra de los griegos. Sí, como no, claro. Ya hablaba de la inevitable confrontación de las potencias. Que incluso dicen que ahora China seguramente habrá guerra con Estados Unidos, pero parece que no, pero en su filosofía dice eso, ¿no? Atenas y Esparta no soportaban ser superiores una a la otra. Más lo dicen en el manifiesto del Partido Comunista, la historia de la humanidad, la historia de la lucha, la historia de la guerra. Pero exagera un poco Marx, ¿no? Esa dialéctica de lo contrario. Bueno, cuando uno revisa la historia no pareciera tanto con una exageración, porque uno pudiera hacer la historia de la humanidad con las distintas guerras. De hecho, se hace ahí historiadores. Aunque él creo que decía que algunas veces en tragedia y otras en comedia se presentan estas guerras y conflictos. Eso se refiere en realidad a Hegel, citando a Hegel, para decir que la historia siempre se repite dos veces. Una vez como tragedia y otra vez como farsa. ¿Perdón? Y Forbach también le pone un poco de condimento. También, claro, él utiliza toda la concepción naturalista de Feuerbach. Ahora, claro, voy con esta perspectiva del capitalismo y liberalismo filosófico que nace en la Revolución Francesa, y al socialismo que nace en la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana, pareciera que la tercera vía es la que se acomoda más filosóficamente, más allá del capitalismo y el comunismo, hacia fórmulas intermedias, como lo decía Aristóteles, ¿no? Dos cosas, sí, el justo medio de Aristóteles y de los griegos en general. Yo soy un partidario de la tercera vía, de Giddens, de Anthony Giddens, de en lo social y en lo político. Sí. Y en lo filosófico también, porque también, ni el idealismo es absoluto ni el materialismo. Es que Giddens y Tony Blair encargaron Bill Clinton y Tony Blair encargaron a Anthony Giddens para que desarrollara toda una teoría de filosofía política en torno a la tercera vía. Porque también en los grandes visiones, ¿recuerdas aquella pintura de la Escuela de Atenas? Sí, cómo no, claro. Que aparece Sócrates mirando hacia la tierra y Platón mirando al cielo. Los dos son excluyentes, sí. Debían ser complementarios, ¿no? Son complementarios, en realidad es Aristóteles y Platón. Uno apunta Aristóteles al cielo, Sócrates aparece por ahí, Heráclito y esto, claro. Pero en otros lados. Exactamente. Pero esas dos visiones aristotélicas... Pero es que son pensamientos complementarios. Y platónicos son dos. Aún siendo antagónicos, terminan siendo complementarios. Que en el fondo la política internacional se expresa, ¿no? Claro, sin duda. Porque hay los idealistas que creen que el mundo es perfecto, rusoniano, y están los jovianos que el mundo es guerra y conflicto. Exactamente, el famoso Pólemo
del cual parten muchísimos filósofos, ¿no? Bueno, Hobbes es uno de los grandes teóricos de la guerra, sin duda, por esa condición natural que le asigna al hombre del homo homini lupus, el hombre lobo para el hombre. Destruye al hombre, sí. El lobo, claro, el hombre es malvado por naturaleza. Pero tampoco la visión rusoniana de que es absolutamente puro y que la sociedad lo corrompe. Exactamente. Es justo medio siempre. Por eso la filosofía y en general la vida es la construcción de distintas teorías y de distintas formas de interpretar y de ver la realidad. Esa es la verdad. O sea que el ser está siendo siempre como Heidegger. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay esa diferencia absoluta entre el ser y el no ser. Exactamente, ¿no? Y además un equilibrio permanente. En eso Aristóteles y los griegos en general, la teoría del justo medio sigue siendo una teoría absolutamente vigente. Y pasa por distintos filósofos a lo largo de la historia y termina constituyendo, digamos, una gran verdad histórica. Es la forma correcta de ver. En política ocurre, en política internacional también. En estos días entrevistamos aquí a alguien sobre migraciones y nos hablaba de Levinas, en la versión filosófica del problema migratorio, lo que es el otro, la mirada del otro, la otredad frente al egoísmo muchas veces individualista. Sí, cómo no, es un autor muy importante y esa mirada del otro también tiene una trascendencia en términos de las ciencias sociales. Y política y el derecho internacional. Sí, en ciencias sociales en general. Si se mirara bien Rusia-Ucrania no hubiera pasado lo que pasó, o China-Taiwán, que lo quiere también tomar. Exactamente. Y Trump, que quiere tomar a Panamá y a Groenlandia, son las miradas absolutas muy idealistas en el cierto sentido, pero muy materialistas en el resultado. Para comprender a Trump hay que estudiar mucha filosofía. Si Kissinger tenía algunos conceptos que están aplicando ahora, sí, entendiendo a Trump, sobre todo explicando a Maquiavelo filosóficamente más que políticamente. Claro. Bueno, Kissinger es el padre del realismo político, tomando la filosofía de Maquiavelo, que es el gran realista político en filosofía. Sin duda que Kissinger en eso fue un maestro en las relaciones internacionales porque aplicó los principios fundamentales de la filosofía de Maquiavelo a las relaciones internacionales. Y hay un buen ejemplo que uno pudiera tomar para seguir trabajando un área que es poco trabajada y que pudiera ser muy útil. Dicen que en un accidente de tránsito el médico diría, ahí estas personas murieron por esta causa, o hay que aplicarle esto al enfermo. El matemático diría fueron 5 o 6 abstrayendo la materia. Y el filósofo no preguntaría ni cuántos, ni la materia, sino por qué y para qué, si eran tan jóvenes, Dios permite esto. Esas preguntas trascendentales que en política se aplican y en filosofía, también en relaciones internacionales. Pero muchas de esas preguntas desde el punto de vista empírico también tienen una concepción filosófica, aún siendo del área, por ejemplo, hay un área de filosofía de la física, filosofía de la matemática. Es más, vimos un trabajo en la Universidad de Mérida, filosofía del petróleo. Sí, claro, bueno, no. Y de la energía, por supuesto. No conozco esa área, pero pudiera desarrollarse perfectamente, porque es que la filosofía, como hemos dicho de forma reiterada en muchos espacios, está en todo. La verdad es que es un pensamiento racional, es el pensamiento de Occidente, que tiene una forma de expresar la vida del hombre occidental y ha sido exitoso en términos de las explicaciones que viene arrojando. Fíjate que estaba dando un seminario en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y me pidieron colaborar con un estudio sobre China. Pero yo preferí tomar la parte filosófica de China desde Confucio, el taoísmo, el hinduismo y toda la influencia budista. Y hay que ver la sustrato que en China le dan dando importancia ahorita a la filosofía en función de esos ideales, ¿no? Sí, claro. En general los países asiáticos tienen una especie de remembranza permanente a sus grandes teóricos, aunque yo soy de los que cree que eso no es estrictamente filosofía, pero es una forma de pensamiento alternativo. Es la misma época entre Platón y Aristóteles y esta gente que empezó, Confucio y compañía. Sí, pero el tema de la filosofía, muchos autores en esto coinciden, es que expresa la visión, la Weltanschauung de Occidente, la cosmovisión de Occidente. En alemán es tan extraordinario. Sí, es la visión del mundo, ¿no? La cosmovisión, la visión del mundo. Todos. Exactamente. Y la visión que se expresa en la filosofía es la del hombre de Occidente. Bueno, tenemos que seguir conversando sobre estos temas que, claro que sí, son más múltiples y variables que lo de los jueces de paz, que es muy concreto, pero también él puso la dimensión, el doctor Tula, en lo internacional y en lo filosófico. ¿Cómo no? Muy interesante. ¿Qué cursos tienes entonces pronto? ¿Dónde pueden seguirte? Voy a dar un curso de modelos de teoría social para contrastar las distintas concepciones del hombre de los modelos sociales, pues, marxismo, estructuralismo, funcionalismo. Trajiste aquí una alumna el otro día con una filosofía interesante. Sí. Precisamente en el campo de la profundización de un pensamiento que es tan especial, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo que trabajó un autor contemporáneo que es muy importante, que es Francis Fukuyama, que todavía está vivo, escribe con mucha frecuencia y además de manera muy profunda. El fin de la historia de Fukuyama no se nos dio. Bueno, sí, en términos teóricos sí. Él mismo ha defendido su tesis diciendo que no, el fin de la historia no es porque se acaban los acontecimientos de forma cronológica, sino porque desde el punto de vista de la construcción de una teoría no hay la posibilidad de crear una teoría mejor que la democracia liberal. Bueno, muchísimas gracias hoy al profesor Miguel Albujas. Así cerramos el recorrido por los análisis internacionales de cada día con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras, y siempre con estas entrevistas que profundizan en temas, además en una visión humanista, comunitaria y de integración hacia la paz, hacia la comprensión. Mañana a la misma hora volvemos con Búsqueda Internacional en la parte diplomática y en los análisis en profundidad. Muy buenas tardes.